Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a comenzar un tema nuevo de economía, que se llama así, las grandes cifras de la economía. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Pues precisamente vamos a ver tipos de interés. Quizá estás pensando que este es un tipo de interés. No, por desgracia no tiene que ver con nuestro querido Brasil. Tiene que ver más bien con aquel precio que tiene el dinero y los intereses que generamos, que tiene que ver con colocar muy bien la economía de un país. También vamos a hablar de inflación. Tampoco tiene que ver con esto. ¿Y paro un poco ya? Venga, voy a parar ya de chistes que son tan malos que no te gustan. No, tiene que ver más bien con el precio del dinero que tenemos, si es capaz de adquirir muchos bienes o pocos. ¿Y por qué causas pasa esto? También vamos a ver en esta unidad cómo funciona el Banco Central Europeo. Vamos a ver qué papel tiene en gestionar todo esto. Y por último, vamos a ver cómo cuando estas políticas o cuando la inflación es demasiado alta y los tipos de interés tampoco ayudan, se genera desempleo. Todo esto son términos macroeconómicos. Vamos a ver cómo los manejamos. ¿Te atreves? Comienza nuestro viaje. Antes de nada, conviene saber de qué estamos hablando. En este breve vídeo, pon mucha atención porque después va a haber alguna pregunta. Vas a descubrir cómo se relacionan los tipos de interés, la inflación y ¿serías capaz de descubrir qué tiene que ver con el desempleo? ¿Qué es el tipo de interés básico? Determina el precio de los préstamos, la cantidad de dinero en circulación y la dinámica de la economía. El interés básico es la tasa de interés más importante del mercado monetario. Lo fijan los bancos centrales. En Europa, el Banco Central Europeo. En Estados Unidos, la Reserva Federal. Si el interés básico es bajo, los bancos obtienen préstamos baratos del Banco Central, dinero que a su vez prestan a las empresas y a particulares. Un sistema al que muchos recurren. Cada vez más personas piden préstamos para comprar un auto, una casa, para invertir en acciones o consumir más. Así surgen nuevos puestos de trabajo. Se pone mucho dinero en circulación, pero si la cantidad de bienes no crece en proporción, aparece la inflación. El Banco Central tiene que subir entonces el interés básico, una medida que muchos temen, pues los créditos se encarecen y la economía se estanca. Los estados demasiado endeudados pueden llegar a colapsar por los intereses. Pero los bancos centrales, como entidades independientes, no pueden tener en consideración a los gobiernos porque su rol es mantener los precios estables. De ahí que deban disminuir o bien aumentar el interés básico para regular el mercado monetario. Entonces, vamos a comenzar. Empezamos por el tipo de interés. ¿Sabes lo que es el tipo de interés? El tipo de interés es la proporción de una cantidad de dinero que el deudor ha de pagar al acreedor como retribución por el capital recibido a crédito y se expresa en tanto por ciento. Desde Finanzas para Mortales lo definimos como el precio que se paga por conseguir dinero durante un cierto periodo de tiempo. Claro. Vamos a verlo. Contesta. Volvamos por un momento con nuestro tipo de interés. No, este no, ya lo sé. Nuestro tipo de interés, el que hemos definido antes como el tipo o tasa, que es el precio que se ha de pagar un deudor a un acreedor por el uso del dinero de este último durante un tiempo determinado. Es decir, ese interés es el precio que vale el dinero, pero igual que pasa con cualquier bien. Cuando tú usas un bien, en este caso dinero, tienes que pagar por él. Los intereses o los tipos de interés suelen ser anuales, pero es verdad que también pueden ser, dependiendo, trimestrales, semestrales, mensuales. Sin embargo, esto no es una cantidad fija, porque los tipos de interés pueden variar. ¿Por qué varían? Pues en primer lugar por la oferta y demanda de dinero. Sí, el dinero a veces se nos olvida, pero es como un bien más. Si en una economía hay un exceso de oferta de dinero, los tipos de interés tienden a disminuir, es decir, al haber mucho más dinero, disminuyen los tipos de interés. Por el contrario, cuando la demanda de capital aumenta, el precio del dinero tiende a incrementarse.
Es la misma ley de oferta y demanda que funciona con cualquier otro tipo de bien. Por otro lado, también influye mucho la inflación, que consiste, lo vamos a ver mucho más despacio en otras partes de este tema, pero consiste en que al subir el precio de los bienes y servicios, el dinero puede perder valor con el paso del tiempo, ya que con la misma cantidad se podrán comprar menos cosas. Así que, cuando se va a contratar algún tipo de servicio o producto financiero, es normal que se pida un interés más alto para compensar la pérdida de valor adquisitivo del dinero. Es decir, si recordamos, el dinero que se mete debajo de un colchón pierde dinero, porque lo normal es que haya una ligera inflación que vaya haciendo que los bienes y servicios cuesten más dinero. Por eso es bueno invertir. También hay otro elemento que hace que los bienes o los tipos de interés puedan variar, que es el riesgo de incobro. Es decir, cuanto menos solvencia tenga el deudor, pues más interés le va a poner el acreedor para asegurarse de que no pierde todo en caso de que no se le pueda pagar. Es decir, a esta prima, que es una cantidad de dinero, se la llama prima de riesgo. Seguro que has oído hablar mucho de esta prima de riesgo, porque también a nivel macroeconómico un país tiene mayor prima de riesgo si tiene más capacidad o menos capacidad económica para solventar sus pagos de deuda. Esto lo veremos también más despacio, pero que te vaya sonando. Aquí tienes una viñeta donde el señor riesgo está asustado porque su prima está subiendo. Y por último, otro elemento interesante que también influye bastante a la hora de variar los tipos de interés es el plazo de duración del préstamo. Evidentemente, cuanto mayor sea el tiempo del prestamista transcurre sin disponer su dinero, mayor interés se le exigirá al deudor. Como ves, todos estos elementos están interrelacionados. De hecho, si te fijas, sucede una cuestión. Cuando los tipos de interés suben, como se ve en este momento, ocurre una cosa. El dinero vale más. Y al valer más el dinero, la gente, en vez de gastarlo, prefiere ahorrarlo, porque se ve incrementado el valor del dinero. Pero claro, esto, como hemos visto en temas anteriores, produce un efecto. ¿Cuál es? Efectivamente, la economía se retiene, se desactiva. ¿Por qué? Porque no hay consumo, entonces las empresas no venden todos los productos, tampoco se producen inversiones porque el dinero es más rentable ahorrándolo, y eso produce a la larga ¿qué? Pues un decrecimiento económico, una bajada del crecimiento económico, porque al no venderse los productos se genera además un problema, que es el desempleo. No hacen falta tantos trabajadores para la producción, porque se ahorran costes de producción. Por el contrario, cuando bajan los tipos de interés, se produce otro elemento muy interesante. Disminuye el ahorro. ¿Por qué? Porque el dinero vale más si se mueve, tiene más valor si se mueve. Entonces, con esto se activa la economía, el consumo, la inversión, el crecimiento económico, y eso hace que se generen más puestos de trabajo, generando menos desempleo. Hay una profunda relación entre todos estos elementos, pero la base está en los tipos de interés. El incremento de los tipos de interés o la bajada de los tipos de interés producen activación o desactivación de la economía. Estos son elementos que nos van a ayudar a comprender muy bien otro elemento muy importante, que es la inflación. Así que también tenéis que tener en cuenta que al estar viviendo en un mundo globalizado, si bajan los tipos de interés en Estados Unidos, por ejemplo, los inversores financieros siempre van a buscar rentabilidades más altas. Recuerda, el principio número 1 de la economía: las personas se mueven por intereses. Entonces, claro, si el dólar está más bajo porque sus tipos de interés son más bajos, será más rentable comprar a Estados Unidos bienes como
petróleo o cualquier otro, maíz, elementos cualquiera, que van a ser más baratos que en otros países, porque serán más competitivos. Si te das cuenta, manejando bien los tipos de interés vas a ser capaz de entender muchas cosas. Pero te hago una última pregunta. ¿Tú crees que la variación de los tipos de interés tiene un efecto directo en decisiones como el consumo? ¿O tal vez en el ahorro y en la inversión? Ánimo, seguro que lo haces muy bien.